El poder atrae, pero también aísla. Cuanto más alto te elevas, más solo te encuentras. Napoleón Bonaparte. La historia nos ha mostrado repetidamente una cruel ironía. Aquellos hombres que alcanzan las mayores cumbres del poder, la determinación y la fortaleza, a menudo terminan experimentando las más profundas soledades. Esta paradoja, lejos de ser una coincidencia, representa una ley casi inmutable del destino humano, una que Napoleón Bonaparte, quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de esta verdad, comprendió con amarga claridad durante sus días de exilio en Santa Helena. Piénsalo por un momento. Los mismos atributos que hacen a un hombre destacar, su determinación inquebrantable, su visión sin compromisos, su capacidad para soportar cargas que aplastarían a otros, son precisamente los que eventualmente lo alejan de quienes lo rodean. Es como si el universo hubiera establecido un equilibrio cruel. No puedes poseer simultáneamente la máxima fortaleza y la máxima compañía. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué mecanismo invisible condena a los hombres fuertes a este destino aparentemente inevitable? La respuesta comienza con una simple observación. La mayoría de las personas no pueden relacionarse con alguien que opera en un nivel radicalmente distinto al suyo. Un águila no puede explicarle a una gallina qué se siente al volar entre las nubes. Del mismo modo, un hombre que ha escalado montañas, enfrentado tormentas y superado obstáculos que parecían insuperables, habita un mundo interior que resulta incomprensible para quienes nunca han abandonado la seguridad del valle. Napoleón lo expresó con brutal honestidad cuando dijo: «La amistad es solo una palabra. Puedo llamar amigos solo a aquellos que se mantuvieron a mi lado en las horas oscuras». Esta afirmación no nacía del cinismo, sino de la experiencia dolorosa de ver cómo, uno tras otro, aquellos que juraron lealtad eterna desaparecieron cuando las mareas del destino cambiaron. Y este no es un fenómeno exclusivo de emperadores o conquistadores. Lo vemos en todos los ámbitos de la vida. El empresario visionario que sacrifica años de su vida persiguiendo una idea revolucionaria, mientras sus antiguos compañeros disfrutan de la comodidad de carreras convencionales. El artista que se encierra días enteros perfeccionando su obra, mientras sus relaciones personales se marchitan por la falta de atención. El atleta cuya disciplina monástica lo aísla de las experiencias sociales comunes de su edad. ¿Acaso es esta la maldición de la grandeza a la que se refería Shakespeare? El precio inevitable que deben pagar aquellos que se atreven a superar los límites de lo ordinario. Lo más perturbador de esta realidad es que la soledad no siempre llega de manera abrupta o dramática. No es un abandono declarado o un rechazo explícito. Es más sutil, más insidioso. Es la gradual disolución de conexiones genuinas, reemplazadas por relaciones transaccionales. Es el lento reconocimiento de que, mientras más fuerte te vuelves, más personas te necesitan pero menos te comprenden realmente. Napoleón experimentó esta transformación de primera mano, de ser un líder idolatrado por millones, admirado por sus generales y temido por sus enemigos, pasó a convertirse en un prisionero olvidado en una isla remota. Sus palabras durante este periodo revelan la profunda comprensión que había adquirido sobre esta dinámica. En el éxito, uno no puede diferenciar entre amigos verdaderos y aduladores. Es solo en la adversidad cuando se revela la verdad. Pero aquí radica quizás la paradoja más cruel de todas. Incluso comprendiendo este mecanismo, incluso siendo plenamente consciente del aislamiento que acompaña al poder y la fuerza, el hombre verdaderamente excepcional no puede elegir un camino diferente. Su naturaleza misma, esa combinación única de ambición, visión y determinación, lo impulsa inexorablemente hacia adelante, hacia cumbres más altas y hacia una soledad más profunda. Como lo expresó el mismo Bonaparte, el destino de un hombre extraordinario es representar un gran drama por sí solo. Esta frase encierra tanto la grandeza como la tragedia inherente a la condición del hombre fuerte. Está condenado a protagonizar espectáculos que la mayoría solo puede contemplar,
desde la distancia, sin jamás comprender realmente el costo personal que implican. He luchado 60 batallas y no he aprendido nada más que la imposibilidad de confiar en el éxito. Napoleón Bonaparte. Las páginas de la historia recuerdan a Napoleón Bonaparte como el estratega militar brillante que revolucionó el 1812 arte de la guerra, el emperador que redibujó el mapa de Europa, el visionario que implementó reformas que perduran hasta nuestros días. Lo que rara vez muestran esas mismas páginas son las batallas internas, igualmente feroces pero invisibles para el mundo, que libraba constantemente. Esta dualidad, la imagen pública de fortaleza inquebrantable frente a la realidad privada de vulnerabilidad humana, no es exclusiva de Napoleón. Es la condición universal de todos los hombres fuertes a lo largo de la historia, y es quizás el factor más determinante en su eventual soledad. El hombre fuerte se enfrenta a un dilema imposible. Por un lado, su humanidad le exige conexión, comprensión y la posibilidad de mostrar vulnerabilidad. Por otro, su posición de liderazgo, su imagen pública y las expectativas que otros depositan en él le exigen proyectar una fortaleza constante e infalible. Como expresó Napoleón durante sus años de campaña, un líder es un comerciante de esperanza. ¿Y qué esperanza puede ofrecer un general que muestra públicamente sus dudas y temores? Esta contradicción fundamental crea lo que podríamos llamar una máscara de invulnerabilidad, una fachada que el hombre fuerte debe mantener a toda costa. Con el tiempo, esta máscara se adhiere tan firmemente a su rostro que pocos, a veces ni siquiera él mismo, pueden distinguir dónde termina la persona y dónde comienza el personaje. Consideremos las noches antes de las grandes batallas. Mientras la historia recuerda a un Napoleón decidido, confiado y calculador, sus diarios personales revelan episodios de ansiedad profunda, dudas estratégicas e incluso crisis de confianza. Sin embargo, estas vulnerabilidades debían permanecer estrictamente ocultas de sus generales y tropas. Como él mismo escribió, un líder nunca debe mostrar incertidumbre. La duda es para los momentos privados, la certeza para los públicos. Esta división entre el yo público y el yo privado va creando gradualmente una brecha en las relaciones del hombre fuerte. ¿Con quién puede compartir sus verdaderos pensamientos? ¿A quién puede mostrar sus auténticos temores? Cada persona en su entorno tiene expectativas específicas sobre él. Sus subordinados esperan dirección y seguridad. Sus iguales buscan fortaleza y determinación. Incluso sus seres queridos han invertido emocionalmente en la imagen del hombre indestructible. Así, paradójicamente, mientras más personas rodean al hombre fuerte, menos son aquellas con quienes puede ser completamente auténtico. Como observó Napoleón durante sus años de poder, «Estoy más solo en medio de mi corte que cuando cabalgaba solo por el desierto». Esta soledad se intensifica por otro factor crucial, la incapacidad de la mayoría para comprender las presiones y responsabilidades únicas que enfrenta un hombre en posición de poder o liderazgo. Las decisiones que debe tomar, las consecuencias que debe asumir, el peso constante de saber que sus elecciones afectan no solo su destino, sino el de muchos otros. Pocas personas entienden verdaderamente lo que significa tener el destino de miles en tus manos, escribió Napoleón a su hermano José. Es un peso que transforma tu alma, que altera fundamentalmente tu relación con el mundo y con los demás. Cada decisión, incluso la más pequeña, adquiere dimensiones monumentales. Este abismo de comprensión crea gradualmente una distancia entre el hombre fuerte y quienes lo rodean. Sus preocupaciones, sus dilemas morales, sus luchas internas operan en una escala que resulta casi incomprensible para la persona promedio. Como resultado, incluso las conversaciones más sinceras pueden dejar una sensación de vacío, de no haber sido realmente entendido. Consideremos también el precio psicológico del éxito y la fortaleza continuada. Napoleón, como muchos líderes excepcionales, experimentó lo que hoy llamaríamos el síndrome del impostor, la persistente duda interna sobre si realmente merecía su posición, si cada éxito
no era más que fortuna que eventualmente se agotaría. Esta vulnerabilidad, imposible de compartir con casi nadie, se convierte en otra carga silenciosa que el hombre fuerte debe llevar en soledad. A veces me despierto en medio de la noche, confesó una vez a su secretario personal, aterrorizado, ante la posibilidad de que todo lo que he construido pueda desmoronarse con una sola decisión equivocada. ¿Quién podría entender este miedo sin perder la fe en mí? A esto se suma una cruel paradoja adicional. Mientras más éxito obtiene el hombre fuerte, más distorsionada se vuelve la percepción que otros tienen de él. Ya no es visto como un ser humano complejo, con defectos y contradicciones, sino como un símbolo, una encarnación de ideales o aspiraciones. Como expresó Napoleón en Santa Elena, la gente dejó de verme como un hombre hace mucho tiempo. Para ellos, soy o un demonio o un dios, pero rara vez simplemente Bonaparte. Esta transformación de persona a símbolo completa el círculo de aislamiento. La admiración excesiva es tan alienante como el rechazo, pues ambas niegan la humanidad esencial del individuo. Cuando eres idealizado más allá de lo razonable, tus fracasos y vulnerabilidades se convierten en traiciones imperdonables a esa imagen idealizada. Y así, el hombre fuerte queda atrapado en un sistema perfecto de aislamiento progresivo. No puede mostrar vulnerabilidad sin comprometer su imagen de fortaleza. No encuentra interlocutores capaces de comprender realmente la magnitud de sus responsabilidades. Sus éxitos lo transforman gradualmente de persona a símbolo, alejándolo aún más de conexiones humanas auténticas. Sus momentos de debilidad o fracaso son percibidos como traiciones imperdonables al ideal que representa. Napoleón sintetizó esta condición con brutal honestidad durante sus años de exilio. He conocido la gloria y el poder absoluto. He saboreado los placeres más exquisitos y las victorias más dulces. Y sin embargo, no recuerdo un solo día en que haya podido simplemente ser Bonaparte sin el peso de un imperio sobre mis hombros. Esta confesión revela quizás la batalla invisible más dolorosa del hombre fuerte. La lucha por preservar su propia humanidad, por no perder contacto con las partes más simples y auténticas de sí mismo, mientras el mundo constantemente lo empuja hacia una existencia simbólica más que humana. En la victoria mereces champán, en la derrota lo necesitas. Napoleón Bonaparte. Existe una mecánica casi matemática en el proceso por el cual los hombres fuertes terminan siendo abandonados. No es un accidente, ni una cruel casualidad del destino. Es un proceso predecible que sigue patrones identificables, una ecuación social y psicológica cuyas variables pueden rastrearse en la vida de Napoleón y en la de innumerables líderes, visionarios y hombres excepcionales a lo largo de la historia. Para comprender verdaderamente esta dinámica, debemos examinar los componentes específicos de esta ecuación, las fuerzas implacables que gradualmente transforman la admiración en distanciamiento, el apoyo en abandono y la lealtad fervorosa en traición calculada. El primer componente fundamental de esta ecuación es lo que podríamos denominar la imposibilidad de la gratitud perpetua. La naturaleza humana tiene límites bien definidos en su capacidad para mantener sentimientos de agradecimiento. Cuando un hombre fuerte eleva a otros, les proporciona oportunidades o incluso los salva de situaciones desesperadas. La gratitud inicial es genuina e intensa. Sin embargo, esta emoción tiene una vida útil sorprendentemente corta. Napoleón experimentó esto de manera dramática con varios de sus mariscales, hombres como Bernadotte o Murat, elevados desde orígenes humildes hasta posiciones de poder, inimaginable gracias exclusivamente al reconocimiento de Bonaparte. Eventualmente, no solo olvidaron su deuda de gratitud, sino que se volvieron activamente contra su benefactor. Como observó amargamente el emperador caído, la gratitud es una carga, y cada hombre busca eventualmente liberarse de sus cargas. Esta observación revela una verdad incómoda sobre la psicología humana. Mantener sentimientos de gratitud requiere reconocer constantemente una posición de inferioridad o dependencia. Con el tiempo,
este reconocimiento se vuelve insoportable para el ego. La solución inconsciente es devaluar o reinterpretar los favores recibidos para liberarse de la deuda psicológica que la gratitud impone. Primero me agradecen, escribió Napoleón en sus memorias. Luego me consideran entrometido por seguir ofreciendo orientación. Y finalmente, reescriben la historia para convencerse de que lograron todo por sí mismos. El segundo componente de la ecuación es la inversión. Desigual. Todo hombre fuerte invierte desproporcionadamente en sus objetivos, sus visiones y sus relaciones estratégicas. Esta inversión, de tiempo, energía, recursos emocionales y mentales, rara vez es igualada por quienes lo rodean. Como consecuencia, inevitable, mientras él percibe cada proyecto y cada relación como una extensión vital de sí mismo, para muchos de sus asociados, la relación tiene un carácter mucho más transaccional. Bonaparte comprendió esta dinámica durante su campaña en Egipto, cuando escribió: «He descubierto que aquellos que juran lealtad eterna calculan silenciosamente el momento exacto en que esta lealtad dejará de serles rentable». Esta desigualdad fundamental en la inversión emocional crea las condiciones perfectas para futuras decepciones. El hombre fuerte, operando bajo la falsa premisa de que otros valoran la relación con la misma intensidad que él, queda vulnerable a traiciones que, desde la perspectiva más desapegada de sus asociados, son simplemente decisiones racionales, basadas en un nuevo cálculo de intereses. El tercer factor, particularmente insidioso, es la paradoja de la proximidad al poder. Aquellos más cercanos a un hombre fuerte son quienes mejor comprenden tanto sus capacidades extraordinarias como sus inevitables vulnerabilidades humanas. Esta combinación de conocimiento íntimo crea una dinámica psicológica compleja. Por un lado, genera admiración basada en el entendimiento directo de sus habilidades excepcionales. Por otro, alimenta la ilusión de que, si lo conozco tan bien, quizás no sea tan excepcional después de todo. Napoleón expresó esta observación con precisión quirúrgica. «Mi cocinero cree conocerme mejor que mis ministros, simplemente porque me ve comer como cualquier hombre». Esta familiaridad engendra primero comodidad, luego irreverencia, y finalmente la peligrosa ilusión de igualdad. Esta paradoja explica por qué tantas traiciones provienen del círculo íntimo. La proximidad, lejos de fortalecer la lealtad, a menudo diluye la percepción de excepcionalidad que inicialmente genera respeto y admiración. Este proceso de normalización del hombre extraordinario es particularmente peligroso porque ocurre de manera sutil e inconsciente. El cuarto elemento de la ecuación es la inevitabilidad de las expectativas crecientes. Cuando un hombre demuestra fortaleza y capacidad excepcional, establece inadvertidamente un nuevo estándar contra el cual será juzgado perpetuamente. Sus victorias iniciales, por impresionantes que sean, se convierten rápidamente en la nueva línea base, el mínimo esperado. Después de Austerlitz, reflexionó Napoleón, cualquier victoria que no fuera igualmente decisiva era vista casi como un fracaso. Así funciona la mente humana. Transforma rápidamente lo extraordinario en ordinario y luego exige algo aún más extraordinario. Esta escalada continua de expectativas crea una presión insostenible sobre el hombre fuerte. Eventualmente, incluso manteniendo un nivel de rendimiento objetivamente excepcional, comenzará a ser percibido como alguien que ha perdido su toque, simplemente porque la admiración inicial se ha diluido a través de la familiaridad y la habituación psicológica. El quinto factor, quizás el más fundamental, es la incomodidad ante la deuda moral. Cuando un individuo debe su posición, su seguridad o su éxito principalmente a otro, se crea una asimetría psicológicamente insostenible. La mente humana busca equilibrio en las relaciones y una deuda moral demasiado grande genera una incomodidad profunda. Napoleón observó este fenómeno repetidamente. He notado una paradoja. Aquellos a quienes más he elevado suelen convertirse en mis críticos más feroces. No por ingratitud simple,
sino porque cada vez que me miran, ven el monumento viviente a su propia insuficiencia. Esta dinámica explica por qué muchos de quienes más se beneficiaron del patronazgo o la protección de un hombre fuerte, eventualmente se vuelven contra él con particular vehemencia. Al atacar o abandonar a su benefactor, no solo buscan ventajas prácticas, están intentando resolver inconscientemente la tensión psicológica que la deuda moral ha creado, reescribiendo la narrativa para minimizar lo que deben y maximizar a sus propios méritos. El sexto componente, particularmente relevante en tiempos de adversidad, es la exposición selectiva. Cuando un hombre fuerte enfrenta dificultades, se produce un fenómeno social fascinante. Quienes han estado cerca principalmente por interés práctico encuentran razones para distanciarse, mientras que un pequeño núcleo de leales genuinos se revela por contraste. Bonaparte escribió sobre esto durante sus días en Elba. La adversidad es como un poderoso viento. Se lleva el polvo que confundíamos con piedras preciosas, pero permite ver con claridad los diamantes verdaderos que habíamos subestimado. Esta dinámica explica por qué el abandono suele ocurrir en cascada. Una vez que los primeros oportunistas comienzan a distanciarse, se desata un efecto dominó donde cada defección hace más probable la siguiente, a medida que el costo social y práctico de la lealtad aumenta exponencialmente. El séptimo factor de la ecuación es lo que podríamos llamar la incompatibilidad fundamental de prioridades. El hombre verdaderamente fuerte organiza su vida alrededor de principios y objetivos que trascienden las preocupaciones cotidianas. Esta orientación, esencial para logros excepcionales, inevitablemente crea distancia con personas cuyos horizontes son más limitados o convencionales. Un águila y un gorrión pueden compartir momentáneamente la misma rama, escribió Napoleón, pero jamás volarán juntos. Sus naturalezas, sus destinos, la altitud que pueden alcanzar, todo es fundamentalmente diferente. Esta incompatibilidad explica por qué incluso relaciones inicialmente sólidas pueden erosionarse con el tiempo. A medida que el hombre fuerte profundiza su compromiso con su visión o misión personal, la brecha entre su escala de prioridades y la de quienes lo rodean se amplía hasta volverse insalvable. El octavo componente, quizás el más trágico, es la imposibilidad del entendimiento completo. El hombre verdaderamente excepcional habita un espacio mental y emocional que resulta parcialmente incomprensible para la mayoría. Sus luchas, sus dilemas morales, la escala de sus ambiciones y responsabilidades, todo esto crea experiencias para las cuales el lenguaje común resulta inadecuado. Napoleón expresó esta soledad fundamental en una carta desde Santa Elena. He descubierto que incluso aquellos que creen comprenderme solo captan fragmentos de lo que soy. Cada hombre es una isla, pero algunos somos archipiélagos enteros separados del continente por aguas demasiado profundas. Esta barrera fundamental de comprensión crea gradualmente un aislamiento que ninguna cantidad de compañía física puede remediar. El hombre fuerte se encuentra existencialmente solo, incluso rodeado de admiradores, asociados o seguidores. El noveno factor es la transferencia inconsciente de responsabilidad. Cuando un individuo demuestra capacidad excepcional para resolver problemas y asumir responsabilidades, quienes lo rodean desarrollan gradualmente una tendencia a descargar sobre él cargas cada vez mayores. Un general competente, observó Napoleón, pronto descubre que sus oficiales le traen no solo los problemas que deben resolverse en conjunto, sino también aquellos que podrían resolver por sí mismos. La competencia es una invitación silenciosa a la sobrecarga. Esta dinámica crea un círculo vicioso, donde el hombre fuerte, en su afán por mantener su imagen de competencia ilimitada, acepta responsabilidades crecientes hasta alcanzar inevitablemente un punto de ruptura. Cuando esto ocurre, aquellos que han estado delegando implícitamente en él sus propias responsabilidades suelen ser los primeros en criticar cualquier signo de desgaste o falla. El décimo y último componente de esta ecuación es la evolución divergente.
Cuando un hombre dedica años a perfeccionar habilidades extraordinarias, a expandir su comprensión del mundo o a refinar su carácter a través de pruebas excepcionales, se produce una evolución personal acelerada que lo distancia progresivamente de sus puntos de partida iniciales. Como escribió Napoleón a su hermano, el hombre que fui hace 10 años apenas reconocería al que soy hoy. Cada batalla, cada decisión, cada victoria y cada derrota han alterado no solo mis circunstancias, sino mi esencia misma. Es inevitable entonces que aquellos que conocieron al teniente Bonaparte encuentren al emperador un extraño. Esta evolución divergente explica por qué incluso relaciones inicialmente basadas en auténtica afinidad pueden deteriorarse con el tiempo. No se trata necesariamente de traición o abandono activo, sino de un distanciamiento orgánico causado por trayectorias vitales fundamentalmente diferentes. Cuando combinamos estos 10 factores, emerge una imagen clara de la lógica implacable del abandono. No es que el hombre fuerte sea necesariamente difícil de amar o inherentemente destinado a la soledad. Es que las mismas cualidades y circunstancias que lo hacen excepcional crean condiciones sociales y psicológicas que gradualmente erosionan sus conexiones más significativas. Como sintetizó Napoleón en sus reflexiones finales, he llegado a comprender que mi destino no era ser amado constantemente, sino ser recordado eternamente. La grandeza y la intimidad duradera rara vez coexisten en la misma vida. Esta comprensión, lejos de ser meramente pesimista, ofrece una perspectiva realista sobre el costo inevitable de la excepcionalidad. Entender estos mecanismos no necesariamente permite evitarlos, pero sí proporciona al hombre fuerte una claridad que puede amortiguar el impacto emocional cuando el abandono, predecible e inevitable, finalmente ocurre. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. Napoleón Bonaparte. Si hay un capítulo particularmente revelador en la vida de Napoleón que ilustra el destino final de los hombres fuertes, es su breve y dramático regreso al poder durante los 100 días, tras escapar de su exilio en la isla de Elba. Este episodio histórico encapsula perfectamente lo que podríamos llamar la paradoja del retorno, el fenómeno por el cual el hombre fuerte, tras haber experimentado la caída y el abandono, es brevemente recibido como salvador por los mismos que antes lo rechazaron, solo para ser abandonado nuevamente cuando las dificultades reaparecen. Esta dinámica revela verdades profundas sobre la naturaleza humana, la memoria colectiva y las expectativas imposibles que recaen sobre aquellos percibidos como extraordinarios. Cuando Napoleón desembarcó en Francia en marzo de 1815, ocurrió algo que sus enemigos consideraban imposible. El pueblo y el ejército, que supuestamente habían celebrado su caída apenas un año antes, lo recibieron con entusiasmo desbordante. Soldados enviados para arrestarlo se unieron a sus filas. Poblaciones enteras salían a los caminos para aclamarlo. La monarquía restaurada de Luis XVIII se desmoronó sin apenas resistencia. Este fenómeno, aparentemente contradictorio, ilustra el primer aspecto de la paradoja del retorno, la memoria selectiva. Como el propio Napoleón observaría más tarde, los pueblos, como los individuos, tienden a recordar las virtudes de lo perdido y los defectos de lo presente. Durante su ausencia, los franceses habían idealizado gradualmente el imperio napoleónico, olvidando sus aspectos más duros, las conscripciones militares masivas, los impuestos de guerra, las libertades limitadas, mientras amplificaban sus virtudes: el orden, la meritocracia, el orgullo nacional y la gloria militar. Simultáneamente, cada defecto del régimen borbónico restaurado se magnificaba por comparación. Este mecanismo psicológico no es exclusivo de contextos políticos. Se observa en incontables situaciones donde un hombre fuerte es revalorizado tras su ausencia. El líder empresarial cuya partida es seguida por dificultades que hacen olvidar sus exigencias excesivas. El entrenador estricto, cuyas victorias se aprecian más cuando su sucesor más amable acumula derrotas. El padre severo pero protector,
cuya ausencia revela el valor de su fortaleza. Sin embargo, esta revalorización positiva contiene la semilla de una segunda fase igualmente predecible: las expectativas imposibles. Cuando el hombre fuerte regresa, no se espera simplemente que restaure la situación anterior. Se espera que proporcione una versión idealizada y perfecta del pasado, conservando todas sus virtudes mientras elimina mágicamente todos sus defectos. Napoleón enfrentó precisamente esta trampa. Como escribió en sus memorias, Francia me recibió como a un salvador que podría simultáneamente proporcionar la gloria militar del imperio y la libertad política de la revolución, sin los sacrificios que ambas habían requerido originalmente. Esta expectativa imposible crea las condiciones perfectas para una segunda decepción, más amarga aún que la primera. El hombre fuerte, independientemente de sus capacidades excepcionales, no puede satisfacer aspiraciones mutuamente contradictorias o fundamentalmente irrealizables. Durante los 100 días, Bonaparte intentó lo imposible: ser simultáneamente el emperador autoritario capaz de movilizar recursos para la guerra inminente y el monarca constitucional respetuoso de nuevas libertades, civils, mantener la grandeza imperial mientras reducía las cargas militares y fiscales, prepararse para enfrentar a toda Europa mientras promovía la paz. La matemática básica de estas contradicciones garantizaba el fracaso eventual. Este patrón revela otra verdad incómoda sobre el destino del hombre fuerte: el estándar doble inevitable. Mientras que a líderes ordinarios se les permite cometer errores ordinarios, al hombre considerado excepcional se le niega el derecho a la falibilidad humana básica. Un general mediocre, reflexionó Napoleón, puede perder una batalla y mantener su comando. Un general considerado brillante que pierde una sola batalla es inmediatamente cuestionado. La reputación de grandeza es una espada de doble filo. La batalla de Waterloo ilustra perfectamente este principio. Analizada objetivamente, fue una batalla extremadamente reñida, donde factores climáticos, errores subordinados y una serie de contingencias desfavorables contribuyeron a la derrota francesa. Sin embargo, precisamente porque Napoleón había construido su leyenda sobre victorias aparentemente imposibles, cualquier derrota, incluso una estrecha y determinada por factores parcialmente fuera de su control, se interpretaba como evidencia definitiva de su declive. Este estándar doble explica por qué tantos hombres fuertes experimentan abandonos particularmente rápidos cuando enfrentan sus primeros fracasos significativos tras un periodo de éxito consistente. La misma excepcionalidad que los eleva inicialmente se convierte en la vara imposible con la que son medidos posteriormente. Existe también un componente temporal en esta dinámica que podríamos denominar la fatalidad del momento tardío. El hombre fuerte que regresa raramente encuentra exactamente las mismas circunstancias que permitieron su éxito inicial. El contexto ha cambiado, los adversarios han adaptado sus estrategias y quizás lo más importante, él mismo ha sido transformado por sus experiencias. Napoleón expresó esta comprensión en una reflexión melancólica. El Bonaparte que Maurice conquistó Italia en 1796 ya no existe. El hombre que regresó de Elba era otro, formado por diferentes experiencias, motivado por diferentes impulsos. Intenté habitar nuevamente una piel que ya había abandonado. Esta desincronización entre el hombre, su momento histórico y las expectativas ajenas crea una disonancia fundamental. El águila regresa al nido, pero descubre que ni el nido es el mismo, ni ella vuela con la misma energía juvenil, ni los que la observan pueden verla con ojos frescos, libres de expectativas acumuladas. Una dimensión adicional de esta paradoja es lo que podríamos llamar la soledad del regreso. Cuando el hombre fuerte vuelve tras una caída o ausencia significativa, rara vez recupera la red de relaciones auténticas que alguna vez tuvo. En su lugar, encuentra principalmente dos tipos de asociados: oportunistas que detectan una nueva posibilidad de beneficio personal, y nostálgicos que se vinculan no con el hombre actual,
sino con una imagen idealizada de su encarnación anterior. Durante los 100 días, Napoleón se encontró rodeado precisamente de estas dos categorías. Por un lado, antiguos funcionarios y oficiales que vieron en su retorno principalmente una oportunidad para recuperar posiciones perdidas. Por otro, devotos que, en palabras del emperador, amaban no a Bonaparte, sino a una imagen fantástica construida durante mi ausencia, un ser mitológico que nunca existió realmente. Esta configuración relacional garantiza un segundo abandono cuando la realidad inevitablemente desmitifica al hombre retornado. Los oportunistas encuentran nuevas oportunidades. Los idealistas sufren una nueva desilusión. El resultado final es una soledad quizás más profunda que la experimentada inicialmente, pues ahora viene acompañada de la certeza de que el patrón es inmutable. Quizás el aspecto más revelador de esta dinámica es lo que podríamos denominar la profecía autocumplida del retorno. El hombre fuerte que regresa lo hace habitualmente con una comprensión más aguda de la naturaleza humana, formada precisamente por la experiencia previa de abandono. Esta lucidez, aunque valiosa en términos estratégicos, tiñe inevitablemente sus nuevas interacciones con un escepticismo que acaba precipitando el mismo distanciamiento que pretende evitar. Napoleón expresó esta dinámica con precisión quirúrgica. Tras regresar de Elba, veía en cada rostro entusiasta a un potencial desertor futuro, en cada juramento de lealtad una promesa temporaria. Esta clarividencia, aunque tristemente precisa, envenenó lo que debería haber sido un momento de renovación. Esta profecía autocumplida se observa frecuentemente en los regresos de hombres fuertes, en diversos ámbitos. El ejecutivo experimentado que, tras una destitución injusta, regresa a otra compañía, pero ya no puede confiar plenamente en sus colaboradores. El deportista legendario que retorna del retiro, pero mantiene una distancia calculada con compañeros que percibe como inevitablemente temporales. El líder político que, tras un período en la oposición, regresa al poder con un realismo descarnado que reduce su capacidad de inspirar genuina devoción. Al analizar estos componentes en su conjunto, emerge una imagen clara de la trampa del retorno. El hombre fuerte que regresa al escenario donde antes brilló se encuentra en una posición imposible. Debe satisfacer expectativas contradictorias y sobredimensionadas, operando dentro de un contexto alterado, con herramientas relacionales deterioradas por experiencias previas de traición y bajo un escrutinio que no permite margen de error. Esta trampa explica por qué tantos segundos, actos en la vida de hombres excepcionales, resultan decepcionantes, no necesariamente por deficiencias personales, sino por la estructura misma de la situación. Como observó Napoleón en sus últimos días en Santa Helena, un gran hombre debe retirarse en el momento justo, o enfrentará inevitablemente la humillación de ver su leyenda desmoronarse en vida. Sin embargo, existe un aspecto final de esta dinámica que merece consideración: la redención a través de la segunda caída. Paradójicamente, cuando el hombre fuerte experimenta un segundo fracaso o abandono, se abre la posibilidad de una forma de liberación personal que el éxito continuo jamás habría permitido. Napoleón, tras Waterloo y durante su exilio final, experimentó precisamente esta transformación. Como expresó en una de sus reflexiones más profundas, ha sido necesario perderlo todo por segunda vez para descubrir finalmente partes de mí mismo que permanecieron invisibles durante décadas de triunfo. Hay una extraña libertad en la irrelevancia, política que permite finalmente la relevancia personal. Esta perspectiva ofrece un consuelo paradójico. El ciclo de ascenso, caída, retorno y segunda caída, aunque doloroso, puede conducir a una forma de sabiduría y libertad interior inaccesible para quienes solo conocen el éxito sostenido o el fracaso prematuramente definitivo. Si has llegado hasta este punto del video, ya eres parte de ese selecto grupo de hombres que comprenden que la grandeza tiene un precio. Pero lo que aprenderás en el próximo segmento te revelará algo aún más poderoso.
cómo convertir este aparente destino trágico en tu mayor ventaja. No te pierdas el desenlace final de esta historia que podría transformar tu vida para siempre. La muerte no es nada, pero vivir derrotado y sin gloria es morir cada día. Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es entonces la compensación final para el hombre fuerte? Si su destino parece inevitablemente conducir hacia el abandono, la incomprensión y la soledad, ¿existe alguna forma de victoria definitiva que trascienda estos aparentes fracasos? La respuesta, paradójicamente, se encuentra precisamente en la naturaleza del abandono que experimenta. Mientras que los vínculos ordinarios se disuelven, nace algo extraordinario, un legado que sobrevive al hombre mismo y perdura en la conciencia colectiva por generaciones. Napoleón, desde las costas desoladas de Santa Elena, comprendió esta verdad fundamental. Me han confinado a una roca en el océano, pretendiendo borrar mi existencia. Sin embargo, mi nombre es pronunciado diariamente en cada capital de Europa, y mis ideas continúan moldeando el futuro que no veré. Esta es quizás la victoria más profunda del hombre verdaderamente fuerte. Mientras que los vínculos personales pueden ser efímeros, su impacto en la humanidad adquiere una permanencia que trasciende su existencia individual. El precio silencioso de la fuerza, la soledad, la incomprensión, el abandono eventual, se transforma así en la inversión necesaria para una forma superior de inmortalidad. Como expresó Napoleón en sus palabras finales: he sido abandonado por muchos, traicionado, por algunos olvidado momentáneamente por las masas, y sin embargo, sé con certeza absoluta que mi verdadera victoria apenas comienza, mientras mi vida termina. Los hombres pasan, pero las ideas perduran. El verdadero hombre fuerte, por tanto, no es quien nunca experimenta el abandono, sino quien comprende que este abandono es simplemente el precio necesario para inscribir su nombre en las páginas inmortales de la historia. Si la verdad de Napoleón tocó algo dentro de ti, deja tu hype para que más hombres descubran esta fuerza. Suscríbete para seguir desentrañando el poder de la mente masculina. Activa la campanita para no perderte las próximas lecciones que pueden cambiar tu vida por completo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy mismo. Comenta abajo: ¿qué precio has pagado por ser demasiado fuerte? ¿Qué abandonos has experimentado por mantenerte firme en tus principios? Escribe con libertad para mostrar que llegaste hasta aquí. Tu historia podría inspirar nuestro próximo video y ayudar a otros hombres a comprender que su soledad no es debilidad, sino la marca indeleble de una grandeza que pocos comprenderán, pero que la historia recordará. Solo para aquellos que no comprenden sus mecanismos. Domina estas leyes y transformarás lo que para otros es una tragedia en tu arma más poderosa.